¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de Siguiente Página, Pensamientos del Jueves, con un servidor principalmente, Palemón Camus es mi nombre, y algunas veces tenemos algunos invitados, esperamos seguir teniendo otros. Creo que les gustó mucho en la opinión personal también de cuando estuvo mi hija. Ella no la puedo tener seguido, pero les gustó también mucho la entrevista con Pedro, quien es un buen amigo, Pedro Ávila, a quien pienso invitar otra vez, etcétera. Creo que fluimos bien. Mi esposa me decía, le arrebataste la palabra. Le dije, es que era una plática, no era una entrevista, ¿sí? Y creo que eso lo hace más amable, más real, ¿verdad? No una pose, pero bueno, ok. Vamos a seguir y vemos nosotros que me voy a quitar la máscara, porque realmente me la puse para hacerla más ad hoc a la temporada que estamos viviendo. Y la máscara me dio un poco de sudor, de comezón. Es incómoda, ¿no? A veces no se soporta traerla tanto tiempo cuando va uno a un lugar o en ciertos lugares públicos, en oficinas, etcétera. Y vemos nosotros que los tiempos siguen de ese sorpresivo cambio sobre la Tierra, sobre el planeta, y realmente afectó a todo el mundo, aunque hay países en donde el efecto del coronavirus no ha impactado tanto como en otros. En Estados Unidos, en México, hay otros países que han sido muy afectados, pero las noticias no lo sacan tanto. Pero vemos que ha ido cambiando el tema, inclusive las pláticas. Yo me acuerdo que al principio hubo hasta muchos chistes. Yo me reí mucho con el ingenio de algunos que sacaban ciertas cosas de repente de la máscara, de cantos, etcétera, etcétera, el buen humor. Pero ha ido cambiando y yo diría, ¿en qué capítulo estamos? O sea, de todo hacia dónde vamos y en cuál capítulo vamos para saber cuál sigue. Yo te voy a decir algo, no sé en cuál capítulo vamos, aunque sí te voy a decir, no sé si estamos en el 4 o en el 5 o en el 6. Pero hay un momento en el que sí estamos todos, pero lo que también te voy a decir es que yo sí sé el final de esta historia. Y el final es que estamos con el que ganó. Estamos con Jesucristo y nosotros sabemos, cuando entendemos y conocemos toda la Biblia, cuál es el resultado final, cuáles son los tiempos, ¿verdad?, que nos marca también la Biblia. Pero lo que vemos es que lo importante es cómo vivir este capítulo. O sea, hay cambios, ¿verdad? Vimos que primero vino un desequilibrio en una crisis en contra de la salud, la pandemia, del virus, un pánico terrible, ¿verdad?, por todos lados. Nadie quería. Mi esposa, como les dije, creo que en alguna plática, Patricia me decía, no, siento que el virus me va a brincar de la otra persona, ¿verdad? Y luego que no toques. Acabo de ver vino aquí a la oficina un amigo. En el lugar público debemos de traer máscara. Y cuando llegó, nos saludamos de codo, ¿verdad? Y yo le dije, se supone que no debes tocar a nadie, ¿por qué con el codo sí? O sea, ¿el virus no va al codo? O sea, hay ciertas cosas que si la máscara sirve, que si no sirve, pero lo importante es que primero trajo un ataque contra la salud, sigue existiendo. Estamos viendo que ya hay más curas, ¿verdad? Ya hay más respuestas al problema. Y también vino después de un desequilibrio económico. Definitivamente era lógico, al estar todos en la casa sin poder salir a trabajar,
vemos que creó también algo positivo y negativo. O sea, unió más a la familia, pero también a otros entraron en depresión. A veces uno no entiende, yo no entendía antes de conocer a Cristo. Sin Cristo, ¿cómo hubiera reaccionado en este tiempo? Ha habido mucho suicidio, ha habido mucha violencia social en el hogar, etcétera. Pero con Cristo ha traído algo diferente, ha traído una unidad, ha traído un considerar algunas cosas, y estamos viendo ahora un caos social, ¿verdad? Estamos viendo una violencia, sobre todo en Estados Unidos, también en otros países, un anarquismo, grupos con violencia derribando estatuas, ¿verdad? Yo los considero como niños, ¿verdad? O sea, porque están protestando contra todo, quiten a la policía, en pocas palabras, no quiero autoridad, yo quiero vivir como yo quiera. No queremos nada del origen, nada del pasado, cuando nosotros sabemos que si no hay origen, no hay destino, no hay futuro. Todos tenemos un origen, y ese origen es importante en nuestra vida para poder ver nuestro final. Hay un origen bíblico, pero también hay algo que tiene que ver con la familia para entender algunas cosas, el por qué soy así. En el siguiente libro, Nuestra vida, una obra de arte en proceso, lo vamos a ver más detallado. Está interesante ese proceso. Pero yo estoy viendo en estos grupos que solo protestan, solo están enojados, solo están en contra, y los hacen enojar. Están siendo adoctrinados, están siendo subsidiados. Tú no puedes vivir ahí en un lugar, ¿verdad? Tomar un centro de la ciudad y decir, tú hiciste ese edificio, pero ahora es mío, y yo vivo aquí, y ahora me traen agua, y ahora me traen comida, y ahora la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, totalmente absurdo, pero no tienen una aportación, no tienen un mensaje. O sea, ¿sabes qué? Yo no quiero esto porque creo que esto es lo que conviene. Esta es la forma de vivir, esto es lo que ayuda realmente a los hombres, a la familia, a los valores. O sea, es simplemente un protestar, no hay un bien a la comunidad. En Estados Unidos ha tomado auge, ¿verdad?, el movimiento BLM, o sea, BLM, la vida de los negros, Black Lives Matter. Y la realidad que nosotros vemos en las noticias es que el crimen, por ejemplo en Nueva York, ha habido el doble de crímenes de negros contra negros, negros matando a negros, inclusive niños. O sea, no les importa realmente. Es un movimiento que toman como bandera, que está siendo manejado. Ahora, lo bueno es que está saliendo a la luz. Dios está sacudiendo, como lo dijimos el otro día, está sacudiendo para que lo que no es de Él caiga y lo que es de Él permanezca. Y por supuesto en la tierra hay cosas que no son de Él, que van a permanecer, pero nosotros en una forma personal necesitamos entender qué es lo que no hay de Dios en mi vida para que se caiga. Tíralo todo, Señor, tíralo todo, ¿no? Sacúdelo. Ayúdame a edificar mi vida de acuerdo a tu corazón, a tu reino. Y vemos que todo esto que está pasando en el mundo está saliendo a la luz, que está manejando por algunos dirigentes. Por ejemplo, en las noticias salió, inclusive salen fotografías. No puedes decir que no, esto sea gente con pruebas, de una mujer, ¿verdad?, que estuvo 16 años en prisión, y el presidente Clinton, al dejar la presidencia, la deja en libertad. ¡Qué casualidad! Ella había sido arrestada por grande posesión de explosivos, haber sido la responsable por algunas de las explosiones, de homicidios, etcétera. Y qué casualidad que la deja salir, ya es una de los principales dirigentes.
y es la principal dirigente en reunir dinero para este movimiento, donde alrededor de unos 200 millonarios, billonarios, aportan dinero para desestabilizar un país, para desestabilizar el mundo, para tomar control. Y vemos Susan Rosenberg se llama esta mujer, lo hablan bien claro ahí, sacan toda su vida, sus fotos, su proceso, de personas que han ido a Cuba a ser entrenadas, que han sido también acusados de homicidios a policías, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto dicho por alguien que fue un guardaespaldas, un protector en el traslado de esta mujer, y sale él con una ametralladora, parece cañón. O sea, dijo, claro que la conozco, y comienza a hablar una serie de cosas, ¿verdad?, públicas. Entonces, y basta el sentido común, o sea, basta ver y usar el sentido común para saber que esas manifestaciones son subsidiadas y son lideradas por un grupo que cuestan muchísimo dinero, que hay un poder político para evitar que el gobierno entre en acción, porque parte de esas personas en gobierno están de acuerdo para causar ese temor. ¿Saben ustedes que ha habido un aumento de armas en Estados Unidos para protegerse de toda esta violencia? Mucha gente ha comprado armas para proteger su familia, ¿verdad? Como lo vimos en la televisión de un matrimonio que salió con una ametralladora y la esposa con una pistola, ¿verdad? Rompen las rejas, se meten a su casa, perdóname, pero tú no puedes entrar aquí, y la policía no interviene. Entonces, es tantas cosas que están pasando, y veo, el sentido común es algo de lo primordial que el Espíritu Santo usa para nuestra guianza. Lo que pasa es que nuestro sentido común algunas veces se opaca o se cierra por el criterio o por la forma de ver a determinada gente. Me cae bien, me cae mal, hizo esto, hizo aquello, no me gusta. Por ejemplo, les voy a decir algo muy sencillo. Cuando mi esposa y yo estábamos dirigiendo el Instituto Bíblico de Cristo para las Naciones, en español, aquí en Dallas, casi al final del semestre, llegó un alumno y me dijo, maestro, yo quiero hablar con usted personalmente y discúlpeme. Dijo, pero hasta hace poco usted me caía muy mal porque no me gusta cómo se viste. Es normal. Y le había dicho a los maestros, ¿verdad?, que nos vistiéramos bien, pero no necesitábamos traje ni corbata. Yo algunas veces me ponía una camisa así de casual como esta, y con corbata, con unos caquis, sí, o sea, normal, pero a él no le gustaba mi estilo. O sea, porque yo ante él, mi imagen por cómo me vestía, le produjo que se cerrara y dejó de recibir mucho de la enseñanza por ese criterio. O sea, es tiempo de quitar esos criterios y aprender a oír al Espíritu Santo. Y te voy a decir en qué capítulo estamos, en el capítulo de la decisión. De la decisión. No podemos ser tibios, ¿verdad? Dios nos está llamando no a ser solamente observadores de lo que está pasando, o ser una cultura de supervivencia. Gracias Señor, porque tú me ayudas a pasar estos momentos, lo cual es muy importante. Pero el reino de Dios no es una cultura de supervivencia. Cuando nosotros vivimos en una cultura que se opone a Cristo, debemos enfrentar con una cultura que es del reino, y la cultura del reino es una cultura de conquista, es una cultura de dominio. Estaba leyendo a un amigo que es uno de los directivos del grupo director de Cristo para las Naciones, al comentar en un escrito cómo
la principal forma de derrotar a tu enemigo cuando hay un ataque es el contraataque. ¿Sí? Y me gustó. O sea, si hay una cultura anticristo que me está atacando, es forma de, no de atacar, sino de vivir una cultura que produce un resultado en contra de esa cultura. Y como digo en el libro, que ya se me olvidó el nombre de quien lo comenta en Héroes Anónimos, pero en tiempos de confusión, de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y cuando uno habla la verdad y vive de acuerdo a la verdad en medio de una cultura anticristo, nos vamos a volver tipo revolucionarios, o sea, nos vamos a volver sus enemigos, nos van a cerrar la puerta, vamos a perder amigos. Pero realmente esta guerra es una guerra en contra de los valores de Cristo, en contra de Israel. Jesús va a regresar y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Quieran o no quieran, les guste o no les guste, así va a suceder. Lo que Dios puso en la historia de los tiempos, Él lo va a ejecutar, independiente de ti y de mí. Pero Él nos está ahorita invitando a tomar una decisión con Él para participar en algo que Él está haciendo y ser parte de una respuesta. Te voy a hablar más de eso en un momento, pero Dios nos está despertando y levantándonos para tener la revelación y entender el reino de Dios, de cómo vivirlo en este tiempo. Yo le llamo una cultura de conquista, una cultura de dominio, pero por ejemplo Shawn Bolz lo llama una contracultura. Makoto Fujimura, fundador de IM, International Art Movement, o sea, un movimiento cristiano de arte, él lo llama una cultura redentiva. Bill Johnson lo llama una cultura de avivamiento. Entonces, como le llamemos, es una cultura que se opone a la cultura de una cultura en contra de Cristo, en contra de los valores del reino de Dios. La violencia, el aborto, el encierro, el cautiverio, el temor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros sabemos que todo le pertenece a Cristo y en Él está sostenido todo. Todo es de Él, todo fue formado por Él y para Él, y Él es dueño de todo, y al Padre le entregó todo a Cristo, le entregó la autoridad, le entregó todo, y Él nos ha hecho coherederos del reino de su Padre. Y la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Ayer que platicaba con Patricia en la noche cuando cenábamos, ella dice que siente ganas de rugir de repente, ¿verdad? Y hoy que meditaba en lo que iba a compartirles el día de hoy, yo sentía un gemir la tierra de decir: hijos de Dios, manifiesten al Hijo, manifiesten a Cristo. Es hora de la manifestación de los hijos de Dios, creyendo, viviendo y hablando lo que es del reino. Y esa contracultura, quiero decirte, te puede formar problemas sociales, problemas en tu trabajo, problemas políticos. Si a Cristo lo persiguieron, pero tenemos que manifestarnos. Y ahora, las manifestaciones del espíritu del anticristo, que es violento y nos puede atemorizar. Esa ha sido su técnica desde un principio, ¿verdad? El temor es una de sus principales armas
para paralizarnos, pero no tiene poder alguno contra la manifestación del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, que quiere manifestarse por medio de nosotros. Al que cree, todo le es posible, dijo Jesús, ¿sí o no? ¿Lo dijo él? No lo estoy diciendo yo, él dijo, al que cree, todo le es posible. Si tú y yo creemos que la palabra de Dios es la realidad absoluta sobre la que gobierna o la que se manifiesta esta vida, tú y yo tenemos el poder en nosotros para transformar una realidad. Ahora, ¿por qué es un momento de la decisión? Entonces, porque hay mucha gente que no se da cuenta de muchas cosas. A lo mejor yo soy de ellos, ¿verdad? No quiero acusar a los que no se dan cuenta. Pero es tan obvio, está tan del sentido común. Pero yo te voy a decir algo, y tal vez lo que diga, algunas cosas de las que diga ahora, me va a provocar que muchos dejen de escucharme, que muchos me cierren la puerta. Pero yo te voy a decir algo, si tú quieres seguir la agenda de los liberales, si tú quieres seguir la agenda de los socialistas, de los marxistas, si tú quieres seguir la agenda de los populistas, son solamente diferentes nombres de lo mismo, vas a terminar siendo un esclavo de quienes quieren usarte para levantar su propio imperio. Lo podemos ver en toda la historia, lo podemos ver ahorita. Es el espíritu de Faraón, traer esclavos. Si tú puedes ver, todos los imperios que se han levantado han sido por hombres que han usado el poder, usado el temor, usado las armas para someter a una población que trabaje para ellos y edificar sus reinos. ¿Cómo levantaron las pirámides? Con esclavos. ¿Cómo levantó Roma sus imperios? Con esclavos. ¿Cómo se han levantado los grandes imperios? Por el dominio de sojuzgar al hombre para que sea esclavo de levantar sus propios imperios. Y perdóname, pero yo voy a trabajar para el reino de Dios. Mi casa y yo serviremos al Dios eterno, que creó los cielos y la tierra. Y lo que en esta tierra pudiera sucederme no es de comparar con lo que nos espera, con lo que tenemos. Y además con la manifestación aquí. Hoy estaba leyendo algunos testimonios, ¿verdad? Que tal vez los hable, no sé cómo andamos de tiempo, no lo quiero alargar tanto, pero yo quiero decirles algo que me puede costar el cuello, el corte de muchos de ustedes, pero oyeron el discurso de Donald Trump el 3 de julio, el 4 de julio, en el Monte Rosenberg, donde están las esculturas de 4 de los presidentes de Estados Unidos. Y lo que él habló, y comenzó hablando de la historia de algunos de ellos, porque la Constitución de Estados Unidos fue formada usando más de 1000 versículos bíblicos. Y durante muchos años, esta nación ha tenido una identidad que está en el billete. In God we trust, en Dios confiamos, ¿verdad? Y los liberales han querido derribar las raíces cristianas de los fundamentos que han levantado este país para ellos dominar con sus principios y con sus propósitos. Y yo sé que muchos no son, que Trump no les agrada, pero yo quiero que veas lo que él ha hecho a favor del reino de Dios, en contra del aborto, en el apoyo a Israel, a favor de la oración en las iglesias, a favor de las iglesias. Cuando quemaron una iglesia ahí en la calle Pensilvania, casi enfrente de la Casa Blanca, como les decía, él casi
sacó de onda, por así decir, de los cabezas a su gente, porque fue y dijo, con una Biblia, ¿verdad? Salió de la casa y dijo, aquí no se queman iglesias. Y en este discurso, al levantar muchos de los valores cristianos, ¿verdad? Y hablar claramente de lo que él está dispuesto a hacer, dijo algo que me encantó, dijo, nosotros nada más vamos a doblar rodilla delante de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, o el creador del universo. Quiero decirte que se necesita mucho valor y necesita una convicción para decir algo siendo presidente. Él sabe que eso le crea más enemigos, pero le da un gran respaldo. Quiero decirte que es tiempo de cambiar la atmósfera espiritual en esta tierra. Y debemos orar por los valores del reino, orar por Trump, orar por otros presidentes. Hay otros presidentes que se han levantado a favor de los principios del reino de Dios, y aquellos que se han levantado a favor de esos principios, respaldarlos, apoyarlos, porque los van a querer tumbar, les van a poner trampas, hay mucha oposición, y hay otros gobiernos que ya están de acuerdo del reino de las tinieblas, de los liberales, del populismo, etcétera. Orar por ellos. La Biblia nos llama a honrar a las autoridades y orar por ellos para que venga la paz. Y perdóname si hablo así, pero yo creo que es muy importante. ¿Sí? Trump con esto se puso a muchos de los medios en contra. Habló bien claro de la violencia, de la protesta, etcétera. Pero necesitamos orar. La Biblia es de las buenas nuevas. He oído varias. Quiero terminar para leer un versículo. Bueno, voy a analizar un versículo porque el día de antier escuché a un doctor de Midland, Texas, salir en televisión. Patricia me mandó el recado y el nombre y no lo recuerdo. Disculpa mi memoria de teflón. Pero él habló delante de la televisión con el conocimiento como médico de años. O sea, no está una persona que levanta unas hierros, ¿verdad? O que X cosas, no. Estamos hablando de ciencia, de medicina, de hechos. Y él habla de la respuesta que ha traído para sanar el coronavirus. Con muchos de los pacientes lo hizo llegar a Ted Cruz, lo va a llegar y esperemos que le llegue al presidente, a Donald Trump. Pero él habla esto y habla que cuando él se encontró con el problema, con pacientes con problemas fuertes, él se sintió incapacitado y en la televisión públicamente dijo, pero yo oré a Dios, dijo, yo soy cristiano, y oré a Dios y él me dio la respuesta. Y con esta forma, usando esta medicina barata, sencilla, he sacado a todos mis pacientes de los problemas. Yo sé que han oído más videos, ¿verdad?, de otras personas que con recetas sencillas han salido adelante, pero los grandes productores de la farmacéutica, etcétera, que muchos de ellos son liberales, no quiero decir que todos, ¿verdad? Cuando yo estaba oyendo esto, me vino un versículo, una parte de la Biblia, porque yo capté entre la medicina y la política, capté algo en mi espíritu. Me fui a mi terraza, me puse a leer y comenzó a fluir. Y te voy a decir algo, una nueva teología. ¿Okay? Al otro día nos levantamos, recibimos una noticia un tanto fuerte, ¿verdad? Y yo me fui para abajo un rato, volví a tomar la Biblia en los versículos que Dios me había hablado anoche y no me sabía a nada. ¿Te ha pasado a ti que a veces lees la Biblia, la palabra y es letra? No hay vida. A todos nos pasa en ciertos momentos. Y le dije, Señor, ¿por qué anoche
yo estaba lleno del Espíritu, recibiendo revelación por medio de esta escritura o de estos versículos, y ahora es nada. Me acordé de lo que Pedro dijo en la entrevista pasada. Algunas veces Dios se esconde para dejarse encontrar, ¿verdad? Y he oído los comentarios de algunos médicos, de algunas personas que han sido afectadas por el coronavirus, que han dicho, pierdes el sabor, pierdes el olfato. O sea, una persona me decía, yo me estaba comiendo un steak y era como si estuviera masticando hule. Me estaba comiéndome unas enchiladas, ¿verdad?, etcétera, y no me sabía. Entonces yo dije, Señor, ¿tendré un coronavirus espiritual? Porque tu palabra no me sabía nada. Yo creo que Él se rió conmigo, no sé. Dios es un Dios de buen humor, ¿verdad? Y voy a leerte Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 6. Yo lo tomaba en una forma, lo sigo tomando así, pero Dios me lo amplió. Dice, sin embargo, bueno, en el 8 dice, desde el 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de estos siglos que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Me encanta, dice, lo que yo te voy a hablar es sabiduría destinada desde antes para nosotros ahora. ¿Sí? Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguno de los príncipes del aire, ninguno de ellos entendió estas riquezas de las revelaciones de Dios. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, la palabra de Dios nos dice que el diablo cega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y muchos de los príncipes, de los gobernantes, de mucha gente, no les resplandece la revelación de esta palabra. Dice, y en aquella época, cuando crucificaron a Jesús, no lo entendieron, porque si lo hubieran entendido, no lo hubieran crucificado. Dice, antes bien, y aquí me dice, aquí te quiero decir algo muy importante, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo sé que es un versículo muy conocido por muchos. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que el Espíritu Santo ha preparado para los que le aman. Cuando oí a este médico, yo dije, él no había oído, él no sabía. Él tal vez no entendía que vendría una pandemia de ese tipo, un virus de ese tipo. Es un virus tipo gripe o tipo influenza, pero diferente, ataca diferente, se manifiesta diferente. Pero hay una forma, y cuando él oró, Dios se lo reveló. O sea, Dios quiere darnos revelaciones espirituales y revelaciones prácticas para traer respuestas a un mundo que está sufriendo en todas las áreas en las que tú te encuentras trabajando, en la política, en la ciencia, en el arte, en los medios de comunicación. Yo estaba recordando cuando en una ocasión hicimos una boda en La Paz, tipo hebreo, tipo judío, ya no sé si se los dije antes, ¿verdad? Porque a veces lo platico con amigos, etcétera, y la hicimos tipo judío. Fuimos a San Diego, instruimos en todo cómo era, y había un senador que asistió a la boda como testigo, y él me dijo, Palemón, cuando llego a mi hotel,
y leo un libro que está ahí, me vienen ideas de gobierno. Me digo, ¿está bien? Le digo, por supuesto, síguelo leyendo. Y aquí lo dice bien claro, a los que lo aman. Yo te voy a decir algo, es muy difícil, o no es fácil, amar a Dios si yo no aprendo a recibir el amor de Dios. Pídele a Dios que te revele su amor, que te rinda. Señor, ríndenos con tu amor, como un video que ustedes vieron de una mujer de edad, que creo que es brasileña o portuguesa, porque habla en portugués, y dice que ella se sentía sola y le pidió al Señor que la abrazara, y le estaba platicando a la amiga, Jesús me abrazó, es lindo, dice, salía de luz, salía poder, salía discernimiento, y habla de él. Pídele a Dios que te abrace, le decía a su amiga, ¿no? Yo digo, Dios Señor, cuando yo supe que estaba agradecido con Dios, pero no lo amaba, porque mi amor es muy terrenal, en muchas formas, necesitamos el amor de Él. Cuando Él me reveló en Tercera de Juan, nos dice, porque el amor no consiste en que ustedes me hayan amado a mí, sino en que yo los amé primero. Dice a los que le aman. Pero Dios, dice en el versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula, con Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo escudriña lo más profundo para traérnoslo a nosotros. ¿Te das cuenta? Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién de los hombres conoce el espíritu del hombre? Ahorita estamos oyendo muchos espíritus de hombre hablar, el alma de muchas personas hablar, el criterio de muchas personas hablar. Dice, ¿quién conoció el espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre? Y me encanta cómo dice, así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice, los hombres creen conocer el Espíritu del hombre, pero no es así, porque así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso es que necesitamos la revelación del Espíritu Santo para ayudarnos a entender cómo vivir en este tiempo y tomar las decisiones. O sea, en nuestra mente, en nuestro corazón, tener la decisión de que lo que el Espíritu Santo me revele, vivirlo, aunque eso me cueste perder X cosas. ¿Sí? Yo sé que a veces es difícil, y te lo digo por mí mismo, pero dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo quiere revelarnos lo que Dios ya nos dio, porque tú y yo no tenemos el espíritu del mundo. Ahora, si tú tienes todavía del espíritu del mundo, en este momento dile, Señor Jesús, entra en mi corazón, Espíritu Santo, entra en mí, revélame al Hijo, revélame tu verdad y quita todo aquello que es del mundo. Díselo en este momento, o en un momento que quieras. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, no hablamos nada más lo que la sabiduría del hombre, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda a darle orden a lo que es del espíritu del hombre y lo que es del Espíritu de Dios, y nos ayuda a que en nuestro espíritu hable o se manifieste el Espíritu de Dios por medio de nuestro espíritu de hombre, con palabra de consejo, con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría, ¿verdad? Con sanidad, con palabra profética, con todo aquello
que Dios nos ha dado como herramientas espirituales. Por eso decía yo, necesitamos cambiar el ambiente espiritual por medio de nuestra oración, de nuestras declaraciones, de nuestras palabras, y también recibir la sabiduría de Dios para operar en lo práctico, como este doctor y como muchos de ustedes. Yo sé que hay muchos de ustedes que están recibiendo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, si yo le abro las cosas de Dios a uno que no tiene el Espíritu de Dios, muchas veces le va a parecer locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si Cristo vive en mí, Él me ayuda a pensar las cosas de Él. Claro, necesitamos leer la palabra, necesitamos hablar con Él, escucharlo a Él, prepararme también en lo práctico para que Él me ayude a que en las cosas prácticas las desarrolle, su favor venga sobre de mi vida en diferentes influencias para producir y establecerme en lugares de importancia o de favor para traer el reino de Dios por medio de nuestra vida. Y tú eres alguien que ha sido escogido por Dios para este momento. Estamos viviendo un capítulo de la decisión y tenemos que decidir en nuestro espíritu y decirle, Dios, ayúdame, Espíritu Santo, ven a mí y brota, revela tu palabra, enséñame cosas y dame el valor para vivirlas en medio de un mundo que te necesita, en medio de la oposición de algunos. Dame favor con aquellos que se oponen, para que tu favor los lleve a decirme sí, aunque ellos habían intentado decirme no. Que el carisma, que la presencia de Cristo, que la presencia del Espíritu Santo en mí se refleje. Cuando tú y yo entramos a un lugar con la presencia del Señor, ese Espíritu, dice la palabra, que es como perfume, es como olor. O sea, algo pasa, como dijo Pedro, que cuando su esposa estaba hablando con una persona por teléfono por un asunto comercial, dijo, oiga, lo que usted dice es diferente. O sea, esa persona estaba oyendo las palabras en un espíritu diferente. Eran palabras de negocio, eran palabras cordiales, eran palabras amables, pero estaban negociando. Pero ella dijo, hay algo diferente, y acabó por compartirlo. Un amigo me mandó un mensaje hoy y me dijo, hay que predicar a tiempo, fuera de tiempo. Y le dije, en todo tiempo nuestra vida habla, en todo tiempo nuestro espíritu testifica a aquel que vive en nosotros. Y es tiempo de tomar una decisión y no guiarnos por opiniones de hombres, por noticias, por medios, sino que el Señor nos dé espíritu de discernimiento. Cuando tú lees los 12 dones en 1 Corintios, ¿verdad? 12, dice que sobre todo pedid el espíritu de discernimiento. Y ahorita es algo que la iglesia, la eclesía, que sabemos que es donde dos o más están unidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Necesitamos, todos los creyentes, necesitamos un espíritu de discernimiento en un tiempo de engaño, porque Satanás se disfraza de ángel de luz para confundir inclusive a muchos creyentes. Discernimiento, Señor, y equípanos para traer tu reino en estos momentos. Son momentos, Señor, que tú estás abriendo, que las circunstancias, lo que está sucediendo, yo lo veo como una puerta para traer una respuesta tuya
a las necesidades, porque tu corazón no es traer un temor y una pandemia y un desequilibrio mundial. Tu corazón es traer una respuesta a tanta gente necesitada en estos momentos, en todas las áreas. Gracias, Señor. Gracias. Y oro por ti. Y vamos a orar. Y Padre, gracias, Jesús. Y Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.